En las sombras de la historia, entre el susurro de las hojas de papiro y el eco de las voces antiguas, surge una pregunta que ha desafiado el tiempo. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? ¿O estamos ante el reflejo de una leyenda que ha trascendido las fronteras del mito? Acompáñanos en un viaje a través de los siglos, donde los fragmentos de evidencia se entrelazan con el misterio. Considerando lo que se sabe acerca de la sociedad judía del siglo I y de la situación política de Judea en aquellos momentos, se puede afirmar con bastante seguridad que hubo un hombre al que se llamó Jesús y que fue condenado a muerte. Pero las autoridades romanas y los sacerdotes de Jerusalén probablemente no imaginaban el impacto que este hombre tendría. Para ellos, al final del día, se trataba de dar un castigo ejemplar al que a sus ojos era un personaje subversivo y peligroso. Sin embargo, ¿cómo es que podemos estar tan seguros de que se trata del Jesús que muchos consideran como el Hijo de Dios? A Jesús se le acusa fundamentalmente de dos cosas: blasfemia y rebelión, sin dejar de lado la constante acusación de hechicero o de practicar la brujería. Por ejemplo, en Marcos 3:22 se le acusa de obrar milagros con el poder de entes malignos. Y aquí puede surgirte la pregunta: ¿pero qué tiene que ver eso con las evidencias históricas de la existencia de Jesús? En Marcos 14:55 se nos habla de que Jesús fue presentado ante el concilio, y los principales sacerdotes buscaron testimonios que sirvieran para entregarle a muerte. Es entonces que de esa narrativa bíblica nosotros vamos a encontrar una de las más antiguas referencias no cristianas de la existencia del juicio de Jesús. En el Talmud babilónico, específicamente en el Tratado del Sanedrín, donde se dice: en la víspera de la Pascua colgaron a Yeshua. El pregonero salió 40 días declarando que Yeshua va a ser apedreado por practicar la brujería, por atraer y conducir a Israel por el mal camino. Cualquiera que sepa algo que lo justifique debe presentarse y exculparlo. Pero nadie se presentó, y se le colgó la víspera de la Pascua. El Talmud consiste en la ley oral judía recogida en 63 libros separados en tratados, que se elaboraron desde el 200 hacia el 600 después de Cristo. El que tiene que ver más con la venida del Mesías es el Tratado del Sanedrín. Se incluyen varias referencias de Yeshua. Algunas de estas referencias probablemente se remontan al llamado periodo tanáitico, del 70 al 200 después de Cristo. Hay otros pasajes que parecen referirse a Yeshua y lo describen como alguien ilegítimo que adquirió poderes mágicos en Egipto, donde creció, que fue ejecutado, en fin. Fue precisamente de esto de lo que acusaron a Jesús: hechicero, porque no creían que él venía del Padre, y de apóstata, porque no creían que él era Dios. Pero ese es tema para otro video. Pero esta no es la única evidencia histórica no cristiana que sugiere la existencia de Yeshua, de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 23:1 se nos dice que toda la muchedumbre llevó a Jesús ante Pilato. Esto va a coincidir justamente con lo que dice Flavio Josefo en su obra Antigüedades Judías. De su testimonio tenemos dos versiones. Aquí la primera: por este tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena, y era sabio que era virtuoso. Muchos de entre los judíos y de entre las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de la crucifixión y que estaba vivo. Por ello, quizá fue el Mesías, acerca de quien los profetas han dicho maravillas. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Se sabe que del testimonio flaviano, o del testimonio de Flavio Josefo, ha sido copiado y reinscrito, por lo que lo más probable es que él en realidad haya dicho lo siguiente: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Sea cual sea la verdadera versión,
tenemos un testimonio más que coincide con la narración bíblica sobre lo que padeció un tal Yeshua, un tal Jesús. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Este texto es extraído del Evangelio de Lucas, pero ¿para qué nos es útil en este video? Porque es demasiado preciso en cuanto a la siguiente narración no cristiana que habla sobre Yeshua, sobre Jesús. Tácito escribe respecto a los cristianos y el origen de este término. Alude a Cristo y su crucifixión por parte de Pilato durante el reinado de Tiberio. Veamos precisamente lo que dice. Para calmar la rumorosa acusación de que había sido Nerón el que había incendiado la ciudad, se hacían un sacrificio a los que habían sido condenados a muerte, a los que el pueblo llamaba cristianos. Este nombre se les daba por un hombre llamado Cristo, que había sido ejecutado durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Esta superstición, una vez apagada, reviviría de nuevo y se extendería por todo el mundo. Muchos fueron condenados a muerte y muchos más fueron acusados por la gente que los detestaba. Se les infligió una muerte ignominiosa y se les usó como objeto de diversión en el circo. Nerón les dio su propio jardín para que fueran quemados vivos y se les usó como antorchas para iluminar la noche. La gente se rió de ellos, ya que parecían ser una especie de bestias. Dice la Escritura, queridos amigos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es importante reconocer que hay poca evidencia escrita de lo sucedido en el mundo hace más de 2000 años, en comparación con otros hechos. Y sin contar la Biblia, la evidencia de un Jesús histórico es suficiente para creer en su existencia. Los mejores testigos son los que estuvieron allí, como Juan, quien afirma que Jesús es el Cristo. Dejando de lado los evangelios y teniendo claro que Jesús existió, de su vida podemos confirmar los siguientes puntos. Predicó la paz, el perdón y el amor. Fue bautizado por Juan el Bautista, regañó a los comerciantes del templo, lo crucificaron y sobre su persona se creó el cristianismo, y que sus seguidores afirman que resucitó de entre los muertos según lo dicho un antiguo relato de Saulo en una carta escrita hacia el 55 después de Cristo, es decir, 25 años después de su muerte. ¿Será que este hombre llamado Yeshua, Jesús para nosotros, de verdad resucitó?